Hola, buenos días. Hoy estamos en una nueva sesión de charlas emprendedoras con Marina Broca, especialista en normativa digital, eso es lo que ella dice, pero una de las más reconocidas especialista, pero muy especialista en temas de protección de datos. Que si hay algo menos agradable que hablar de dinero es hablar de leyes. Muchas gracias por estar aquí en mi casa y bueno, pues cuéntanos un poco cómo te has metido tú en esto del emprendimiento. Bueno, el tema, claro, el tema, la verdad es que meterte en el emprendimiento y con un tema tan poco sexy como lo de RGPD, ya es que, claro, es una marinera, ¿no? Ujú, Que ya si emprender tienes un laberinto y es una gincana para cualquier emprendedor. Imagínate cuando te dedicas a la parte, digamos, normativa, a la parte de regulación de los negocios digitales, toda esta parte, digamos que como la más aburrida, la que se te hace bola, y es un poco lo mío. Eso ha sido lo más complicado, pero a veces creo que el elegir un servicio poco sexy, pero que cubra una necesidad real, que es una necesidad clara, ¿no? Todas las páginas web tienen que cumplir, todas las páginas web tienen que tener sus textos legales, tienen que tener sus formularios de consentimiento, el hacer cosas que poca gente hace y explicarlas en cristiano, creo que ha sido, bueno, la base de mi diferenciación y la base también de mi éxito, ¿no? Bailar con la más fea, si te puedo decir así, ha sido una elección complicada, difícil, arriesgada, ujú, pero si realmente trabajas mucho tu marca personal, si el mensaje es claro, si es nítido, si te esfuerzas mucho en hacer ujú, una pedagogía de lo bueno y en hablar de estos ujú, temas que son bastante coñazos, ¿no? Bastante áridos para la gente, pero los explicas de una manera entretenida, una ujú, manera amena, pues consigues, claro, que al final te conviertes, ¿no? Un poco en autoridad, en referente y eso ha ujú. sido básicamente un poco mi recorrido. Pues fíjate, Marina, que este tipo de cosas, por ejemplo, em, cuando la gente se pone a emprender, las ve como innecesarias, como te dicen, ah, mira, haces una página web y ya estamos. Pero no se dan cuenta de que si tú, por ejemplo, pones un local o una tienda o lo que sea, pues también tiene un montón de reglamentaciones, de licencias, de reglamentos que hay que cumplir, ¿no? Y esto, digamos, que serían los reglamentos que habría que cumplir en lo digital. O sea, que en el fondo es protección para los clientes y es protección para ti también. O sea, hasta dónde llegan Pero, las obligaciones de cada uno. Pero de alguna forma, pues como, bueno, como que queda como etéreo, ¿no? Y en no se es Internet todo es consciente. etéreo. Es que en Internet la percepción, la falsa creencia es como que, como es algo que está ahí, que lo puede hacer cualquiera, que todo como que es gratis, que no requieres absolutamente de nada, ¿no? Como cualquiera puede adquirir un hosting, cualquiera puede poner una web, parece que está como fuera de la regulación, fuera de la normativa, que no hay ningún tipo de requisitos, que de Ujú, momento que es algo que es gratis, que cualquiera lo puede hacer, ya estás exento, es como una especie de anarquía ujú, ujú, generalizada. Y esa percepción se ha llevado muchos emprendimientos por delante. El no ujú, tener ujú, claro cuáles son de que cualquiera puede emprender, que sabemos tú y yo que no es así, no es ujú. así. Sí, No todo el mundo puede emprender. sí. Hay que tener unas capacidades y unas características personales muy determinadas para emprender en lo que sea. Ujú, Y en lo digital también, pero como nos han vendido esto del éxito fácil, ¿no? Hemos recibido tantos impactos de que cualquiera con un ordenador y un teclado puede hacerse millonario, esto ciertamente ha calado y ha generado pues una maquinaria de juguetes rotos de gente que ha invertido muchísimo dinero en hacerse un curso, ¿no? Del gurú de turno que le prometía ingresos millonarios con hacer un chis y con soltar cuatro tonterías en la red que ya se va a ser millonario y esto sí que ha calado y esto ha hecho que esa gente, por ejemplo, nunca explicara cuáles eran las líneas rojas en el emprendimiento, cuáles eran las líneas rojas en el ujú. marketing, qué cosas nos permitía la normativa, qué cosas no, qué tipo de obligaciones, igual que tenemos para poder facturar, estamos obligados a darnos de alta como autónomos, cuando tenemos Ujú. una web, estamos obligados a tener una serie de elementos legales expuestos que le digan al usuario que somos serios, ¿no? Que no somos aquí un tomanta Sí, digital. que hay una persona o una empresa detrás de esa página web que va a responder por lo que ahí pone o por lo que ahí vende o por lo que,
de lo que se trate. Y una eso cosa es, interesante también, y lo digo también porque yo tengo muchos negocios que tienen las dos cosas, es que igual que, por ejemplo, no parece que no hay ningún problema con hacer una protección de datos con un negocio físico de los de toda la vida, pues esos mismos negocios tienen que considerar que cuando hay una parte del negocio que se vuelve digital, porque el futuro está de los negocios mixtos, porque como se suele decir, el digital puro y duro, salvo los que son informáticos o de servicios informáticos o de ese tipo, bueno, eso lo tienen claro, pero otros muchos negocios, digamos que la fórmula ganadora va a estar en que haya, en que se realimenten el uno con el otro. Pero sí que es verdad que hay muchos negocios tradicionales que efectivamente la protección de datos la contemplan, pero no la contemplan a nivel digital. O sea que cuando alguien quiere abrirse la página web o digitalizarse o lo que sea, también tiene que tener en cuenta, digamos, la combinación entre los dos negocios, que eso necesita también, bueno, pues una adaptación personalizada a la normativa, que es una cosa que no se exactamente, suele tener mucho en cuenta. Porque bueno, exactamente. asústanos un poco. ¿Qué nos puede pasar si hacemos las cosas mal? Bueno, es que hay riesgos que realmente que son claros, ¿no? El primer riesgo es el riesgo sancionador, que, bueno, que alguien vea que que tu web no cumple, que no tiene los elementos legales necesarios, y además que no es un riesgo tan etéreo porque las denuncias, la página web de la Agencia Española de Protección de Datos constata que cada vez más usuarios denuncian activamente. Es tan sencillo como, como comprobar, ya rellenar un formulario online, hacer una captura de la web que no cumple, mandarlo a la agencia verifica y sanciona. En un momento que se verifica que hay una serie de incumplimientos, notifica al denunciado y hay una sanción. Hace poco Perdona, hubo ¿cualquiera puede hacer eso? cualquier persona puede Ujú. denunciar, además que las denuncias son anónimas, o sea, que te puede denunciar cualquier persona. Hace poco hubo un caso muy curioso de una página web que estaba, digamos, que estaba inactiva. Estas páginas web que de pronto haces, ¿no? Que te inventas, que dices, bueno, voy a hacer una página web, pero es que realmente ni la tocas ni la mueves, que se queda ahí como muerta, llevaba inactiva 5 o 6 años y alguien denunció que no, claro, que no tenía el tema de las cookies solucionados, que la política de privacidad no estaba actualizada y el dueño de la página web argumentó esto, mira, es una página que está inactiva, que no tal, y la agencia le dijo, es que me da igual, en el momento que esté pública, no me importa si está activa, en el momento que un usuario pueda acceder, tiene la obligación de cumplir. O sea, que a veces nos creemos que porque no, la excusa muchas veces es, pero si yo realmente no cojo ningún tipo de datos, si para mí es un escaparate público, pero si yo realmente no hago nada con la información personal de la gente que deja sus datos, da igual, en el momento que tú tienes medios para recabar datos de usuarios, ya sea a través de una cookie, a través de un formulario de contacto, a través de uno de comentarios, da exactamente igual, en el momento que tú abres esa posibilidad, aunque luego no recabes ni un dato, ya tienes que cumplir. Y eso es lo que la gente no entiende. Que parece ser que si no eres una empresa como Amazon o Yo como creo que esto Google, es más que no entiendes que desconoce, porque hasta ese punto estoy convencida de que hay muchísima gente que lo ignora totalmente. ¿Eh? O sea, la única sí, manera de no necesitar una política de protección de datos sería que no tuviera comentarios, no tuviera formularios, no que tuviera nada, tuviera nada más, cookies un tipo blog. y que no tuviera un fin comercial, porque incluso Claro. Ujú, si tienes una página web que dices quién soy, lo que hago y ujú, cómo contactarme, aunque pongas un correo electrónico, ya te afecta la ley, ya no es el tema de RGPD, de datos personales, es que ya tienes un escaparate público comercial. ujú. Necesitas un aviso legal, necesitas informar quién es el responsable de la web. Es decir, la única manera en que no necesites ningún tipo de texto legal sería que tú tuvieras una especie de blog para ti misma, donde cuentas tu vida sin ánimo de vender nada ni comercializar nada. Sea, la típica bitácora de hace Ahí 15 está. años, Eso cuando sería. empezó Internet. Pero quitando eso, y hombre, la mayoría de los que vienen aquí a escucharnos, casi con toda seguridad quieren hacer alguna labor comercial. Exacto. Entonces, es importante no desconocer, por lo menos, que esto puede ocurrir. O sea, que no es tanto asustar como decir, mira, hay una legislación que hay que cumplir y que, bueno,
y que la ignorancia de la ley no no... exime del cumplimiento. No, Exactamente. además que ya está, va más allá de lo que te decía del riesgo sancionador o que te crujan con una multa. Ujú, Hay un tema de reputacional, de imagen, ujú, que está demostradísimo. O sea, hoy por hoy, con tanta competencia que hay a nivel que hubo una eclosión de negocios en digital, que vamos prácticamente, yo creo que hay pocos negocios que no se hayan desplazado a lo digital, ¿no? Entonces, y con tantas estafas que, claro, a medida que se crecienta la oferta de negocios digitales, se incrementa también el número de estafas, de engaños, con lo cual tenemos un usuario cada vez más desconfiado, cada vez más receloso, el que necesitamos darles evidencias o darles certezas para que realmente digan, no, que nosotros somos de verdad, o sea, nosotros sí que valemos. Y en este sentido, el RGPD hace que sea muy fácil para el usuario identificar cuando está dentro de un entorno que le da elementos de seguridad y elementos de confianza. Lo pone muy fácil. En el momento ujú, que tú tienes políticas que están bien expuestas, que están bien claras, que tienes cláusulas informativas en todos tus formularios, que estás pidiendo permiso, ya la percepción en el imaginario, la percepción que recibe el usuario es de esa web sí, esta web es seria. De hecho, hace poco salió una encuesta que se hizo en Twitter a nivel general de qué cosas, cuánto impactan el tema de los textos legales y los formularios a la hora de hacer una transacción y 99% dijo que sí que les impactaba, o sea, que si entran en una página web donde no encuentran el aviso legal o donde encuentran un aviso legal que está, digamos, incompleto, que donde no aparece el titular, no comprarían nunca, o sea, no comprarían jamás. O sea, por eso no solamente tenemos que hacer esto por miedo a la sanción, sino porque nos interesa a nivel de negocio, a nivel marca, a nivel ventas, nos interesa. Porque ujú. vamos a vender más. Tenemos muchas más oportunidades de vender si lo tenemos bien que si no tenemos nada. Hombre, lo que además está bastante claro es que el ofrecer con toda claridad, como propone la ley, no solamente identificar a la persona que está detrás de un producto o servicio, las posibles políticas de devolución, que eso es muy importante, Hombre, claro, y que hay alguien que responde y que, bueno, y que es una persona seria, pues eso aporta. Lo que pasa que esto en muchas ocasiones se ha dado de tortas con el tema del marketing, porque el marketing parece que tiene que ser todo que, bueno, no perder el impulso de la compra que se te antoja, ¿no? Y entonces como que si te ponen ahí una cosa tremenda que se tiene que leer la gente y tal, como consumidores también tenemos que ser conscientes de que esos chorizos hay que leérselos y que si algo te importa hay que mirárselo y que el tema de las estafas, en parte también podemos efectivamente hacer alguna clase cortafuegos porque precisamente todas estas regulaciones se supone que son para eso, pero eso si no es. te lo lees, pues, o sea, si no te lo miras o si no le das ninguna importancia, pues el caso es que, bueno, pues esas ofertas demasiado buenas para ser verdad, que no son verdad, ¿eh? Esos iPhones a 100 euros Sí, que los pierdes directamente, ¿no? En fin, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues ahí la política de devolución es la política legal, la identificación de quién está detrás de la página y todas estas cosas, pues bueno, mm, que como consumidores también hay que fijarse y luego de cara también a tus clientes, está claro que ofreces una percepción, sobre todo en este tipo de las estafas, ¿no? Que diciendo, claro, que las "Aquí estoy yo". estafas no existirían si realmente los usuarios no fueran tan incautos. O sea, hay un cómplice necesario que es la propia ignorancia del que consume, de lo que tú dices, ¿no? Y hay dos tipos de usuarios. Usuarios que antes de hacer cualquier transacción o van a una empresa que tenga ya cierta reputación y que sabes que no te la va a liar, ¿no? Como en estas grandes plataformas tipo Amazon, tipo Corte Inglés, cualquiera de esas empresas que dices, a ver, aquí voy a comprar y sé que no va a haber ningún problema, porque en caso de que no me llegue puedo pedir, Ujú, o tiro de las ofertas que me llegan por Instagram, que no se sabe de dónde ni quién hay detrás. Entonces, claro, luego vienen los problemas, pero claro, hay una complicidad necesaria que pasa por gente que le viene un anuncio que es maravilloso, le dices un iPhone a 100 euros nuevo y dices, fíjate qué chollazo, ¿no? O sea, pero a medida que los usuarios también van madurando en sus ujú. hábitos de comportamiento, que dejan de ser un poco tan infantiles y dejan de ser ya las estafas cada vez serán más complicadas, ¿no? Y tendrán que tener otro tipo de complejidad.
Pero es verdad que ahora mismo hay mucha gente, todavía hay un público bastante inmaduro que se la cuela. Ujú, ujú. Y bueno, yo te quería preguntar una cosa que me ha parecido muy interesante. Ya hemos hablado de que, claro, cada negocio es diferente y necesita a lo mejor un clausulado diferente para su protección de datos en función de muchas cosas, en función de si vende productos, de si vende servicios, de si vende producto físico que se puede devolver, de bueno, de que si trata más datos o menos datos o qué datos trata, o de ciertos sectores como pueden ser críticos, como la salud o otro tipo de temas todavía más complicados, ¿no? Entonces, digamos que ese es digamos, tu servicio de, digamos, de toda la vida, ¿no? El servicio más fuerte. Pero a mí me pareció muy interesante que ya hace un tiempo hay gente que lógicamente no tiene ni esos negocios tan potentes, ni tan grandes, ni que manejen tantos datos, ni que sean tan críticos. Pero sí que es verdad que como todos necesitamos, aunque sea a un nivel muy básico, una protección de datos, lo que hemos hablado antes, para ponernos en marcha, porque si haces una página web y quieres vender, aunque sea colgado ahí como un currículum, hay que tener algo. Y ese Sí. algo, pues bueno, que todo el mundo pues se rasca el bolsillo y, uff, madre, lo que cuesta, ¿eh? Me gasto en la página web, me gasto en esto y en lo otro. Y recuerdo que tú sacaste un servicio que lo llamaste Kit Digital, que me llamó mucho la atención, porque, bueno, era un poco, pues, tienes aquí los textos y dependiendo ciertos niveles que no son tan elevados de servicio, no necesitan tanta profundidad, pues un poco si vas usted mismo, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito ese Y tipo de... bueno, ese kit de plantillas legales, porque el kit digital ya sabes que lo que está muy asociado a las ayudas estas y Ay, es subvenciones. verdad, sí, por el nombre, es verdad, sí, Sí, sí. es un kit, de hecho, de plantillas legales, que es una solución que fue curioso porque yo tenía una resistencia tremenda a vender plantillas. O sea, yo tenía unos prejuicios espantosos con el tema de vender plantillas porque iba en contra de lo que yo defendía, que era un trabajo legal a medida, de hacer textos muy personalizados, muy a medida de cada persona. Y creía de eso, que cada negocio necesitaba, no estoy muy convencida, un traje legal a medida. Pero lo cierto es que había muchísimos emprendedores, muchísima gente que estaba lanzando pues, lo que tú dices, ¿no? Mira, me he gastado un dinero bestial en la página web, en desarrolladores, en imagen, en fotógrafo, en publicidad, los textos legales. Yo no puedo gastar dinero para que un profesional, un consultor, me los haga a medida. Y entonces, ¿qué hacían? Pues tiraban el copy-paste, el copy-paste. O sea, Ujú, prácticamente la mayoría de la gente que tiene un negocio digital, lo que ha hecho todo el mundo, prácticamente todo el mundo que conozco, los primeros textos que han tenido no los han encargado a nadie. Han hecho un copy-paste de otra página web que se pareciera, de servicios similares, y les ujú, han cambiado un nombre por otro, y eso era lo que tenían como material. Entonces, yo entendí que había que generar una solución intermedia, una solución que realmente permitiera a esos negocios digitales personalizar esos textos, esas plantillas, adecuarlos a su propia web ujú, sin tener que recurrir a una solución tan, digamos, precaria y tan peligrosa como el copy-paste, ¿no? De textos legales que no son tuyos y que te pueden traer en un problema bastante serio. Y así es como surgieron los kits de plantillas, ujú, que a fecha de hoy es una solución, claro, muy sencilla, son 97 euros y tienes, claro, todo, digamos, ese kit, no solamente de textos legales para la web, sino lo que necesitas para campañas. ¿Qué tengo que informar para mis clientes de una newsletter? Que tengo que informar si voy a hacer un webinar? ¿Cómo pido el permiso a una persona si quiero utilizar su imagen para ponerla en mi web? Si quiero publicar un testimonio, si quiero contactar a través de WhatsApp. O sea, el RGPD al final ha incrementado todas las necesidades de permiso. Ahora no podemos utilizar esos datos como hacíamos antes de cojo un lead y ya lo utilizo de mi manera, lo comparto, lo vendo y pienso que el lead es mío, que es de mi propiedad. De hecho, utilizamos el nombre lead como si no hubiera una persona detrás, o sea, como si fuera ujú, ujú. una cosa, ¿no? Sí, sí, Abstracto, sí. como si fuera un código. Ujú, Pues un lead es una persona, son los datos de una persona que está detrás y ujú, tenemos una responsabilidad tremenda ujú. con esa información. Y sobre todo la Hombre, primera responsabilidad sí. es tratarla con la finalidad con la que se nos otorgó ese dato. O sea, si se nos Ujú, otorgó para la newsletter, luego no ujú, podemos compartirla con otra persona, con otro profesional,
para cruzar listas, no podemos venderlo, no podemos publicar esa información como nos dé la gana y donde nos dé la gana. No podemos ujú, utilizar ese dato para mandarle mensajes comerciales si no nos dio, si a lo mejor lo mismo se apuntó en nuestra lista para recibir la newsletter, no para recibir publicidad. Pues para eso tendríamos que pedir un permiso aparte. ujú, Entonces, el no entender que cualquier tratamiento que hagamos tiene que ir acompañado de un permiso y de una información específica que ujú, valide ese permiso, yo ujú, te tengo que decir, María Ángeles, te voy a pedir tus datos personales porque quiero grabar un curso contigo y ese curso se va a publicar en mi web o en esta plataforma. A partir de ahí, no puedo utilizar tu información con otra finalidad diferente para la que tenga ese permiso, ¿no? Tienes que ser ujú, muy específico. Y sobre ujú, esto sí que hay mucho desconocimiento, mucho desastre, se sigue ujú. hablando de importar datos de otras listas, de importar datos de redes sociales y meterlos acá ponen listas. O sea, se siguen haciendo un montón de Ujú, actos vandálicos en Internet, porque son actos vandálicos, vandalismo de información personal ujú. que no ayudan en nada a construir la confianza. Lo que hace es que la gente se enfurezca. Recibir spam continuamente, Claro. impactos continuos. Ujú. Claro, es que al final lo que sí que es verdad que cualquiera que tenga una página web y que tenga una lista de correo y que de verdad, bueno, si lo lleva personalmente se puede dar cuenta de hasta qué punto cualquier persona que interactúa con una lista o con una página web da datos, o sea, pone ahí de todo, o sea, que es que lo captan todo, de dónde viene, a dónde va, em, localización geográfica, Todo, todo, ¿eh? Hasta si la gente fuera realmente consciente de eso, miraría muy mucho dónde se mete y dónde no se mete. Porque realmente esto de la protección de datos es más bien una cosa europea, porque ya sabemos las movidas que hay con el Facebook del otro lado del Atlántico y demás, con el tema de la sí. protección de datos. Sí, pero Pero es que Facebook está obligado a cumplir, o sea, y de hecho ha recibido ujú, multas millonarias justamente por saltarse a la torera o por ujú, hacer algunas cerdadas de estas que hace con información personal, de compartir datos con WhatsApp, de mezclar, de ujú, vender ujú, información personal para el tema de las campañas, vender información. Ya se sabe lo que se ha hecho con las campañas ujú, políticas, ha vendido muchísima información de usuarios para que los partidos políticos mandaran ujú, impactos, mensajes políticos que ujú, alteraran su intención de voto. O sea, por esto ya ha sido sancionado y de hecho hizo ujú, que se desplomaran sus acciones en bolsa por hacer ujú, este tipo ujú, ujú, digamos, de lo que yo ujú, digo cerdadas, ¿no? Con la información personal, porque han hecho bastante burradas, muchas burradas. Pero es ujú, que no se exime, de dicho cualquier empresa que esté fuera, lo bueno del RGPD es que ha ujú, creado un estándar universal en donde cualquier empresa, independientemente de su localización, puedes tener la empresa localizada en Tumbuntu, ujú, en Kazajistán o en Etiopía, da igual ujú, donde tú te localices. En el momento que tú tratas datos de europeos, o sea, ya no te puedes librar ujú. Hay que de la cumplir con ley. Europa. Eso es el Claro, caso. no te puedes librar de la ley. Es decir, en el momento que y hay mucha gente que antes sí que hacía eso, Ujú, como Facebook, ¿no? Que ponían su sede social, a lo mejor en otros países o Google en Irlanda. ¿Para qué? Para acogerse a leyes más laxas. El RGPD en esto ha uniformado los requisitos y da igual que seas el emporio de la información personal o que seas una gran potencia en el tratamiento de información personal como Google, Facebook o Amazon. O sea, tienen que pasar por el RGPD si quieren operar en Europa. ujú, ujú. Esa es la historia. Bueno, pues recapitulando así un poquito las jugadas más interesantes, Ujú. vamos a decirlo así, tenemos, bueno, en que la aludimos continuamente por sus siglas, pero es la Ley de Protección de Datos Personales, eh, bueno, como núcleo, digamos, del tema legal que estamos obligados a cumplir como negocios. Y entonces, bueno, cuando alguien empieza a hacer un negocio en Internet, por pequeño que sea, tiene la necesidad de identificarse, cuando menos, y de poner alguna clase de política. Ya hemos visto que hay determinadas ocasiones
como nos ha comentado Marina con el tema de las plantillas, que son tener una página web, tener un formulario de registro de correos para mandar posteriormente una newsletter, tener un formulario de para servicios también, el vender servicios, el hacer un webinar, todo esto necesita un clausulado específico, ¿no? Y que bueno, que no es, me pongo a hacer cosas y esto no lo tengo en cuenta, porque digamos, me puede costar muy caro, ¿no? Porque no porque cualquiera, que puede cualquiera también decir, Mm. oye, que no, ¿quién está aquí detrás de esto, ¿no? Y denunciarlo. Y las multas son cuantiosas, pero cuantiosas de 100.000 y 200.000 Sí, sí, y sí, es un agujero muy bestia. sí, 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 o sea, son muy fuertes. Pero independientemente de eso, porque además cada vez se está, digamos, castigando más el tema de saltarse los datos personales, también es importante que cuando se tiene un negocio que a lo mejor sí que tiene hecho su tratamiento de datos para su negocio físico, pero no tiene en cuenta que abre una página web y eso lo tiene así un poquito descuidado, porque hay mucha tendencia en el tema online en gastarse mucha pasta en anuncios, en marketing general, etc, etc. Y esto es como la niña fea, ¿no? Igual que lo de mirarse las cuentas, ¿no? Que siempre digo yo que lo mío es poco sexy, ¿no? El tema de, vamos a ver la rentabilidad del negocio, uy, qué feo, no, hay que vender más, déjame de rentabilidades, ¿no? Pues esto es un poco decir, buf, me he gastado un pastizal en tema gráfico, no sé qué, no sé cuánto, diseño, patatín, patatán, pero hay, pues cojo y hago un copia y pega de otra página web, que mira, no me pienso gastar un duro en este tema porque esto es que no queda más remedio, ¿no? Y encima haciéndolo mal, que esa es la claro. historia, ¿no? Y luego que bueno, que no solamente es el miedo o no miedo al asunto de que nos puedan sancionar. El tema también es de cara a nuestros clientes. Ahora mismo que las estafas proliferan, que ya no nos atrevemos casi a coger un teléfono por si es un timo o a darle a un link porque no sabemos a dónde nos puede llevar, si nos puedes destrozar el ordenador, por ejemplo, o este tipo de cosas, pues que es importante, o ahora que se lleva tanto en la marca personal, pues el tener una autoridad y un respaldo y que somos nosotros, y somos nosotros de verdad. ¿No? Nosotros no vamos a ser nunca un Amazon o un Corte Inglés en el sentido de que la gente confíe solo con ver, aunque tienen que tener cuidado, porque también pueden poner el corte casi inglés, ¿no? O sea, sí. Sí, sí, sí. Los phishing también, las phishing de entidades bancarias son Sí, brutales, sí, pero sí, cualquiera claro, te lo pero pueden bueno, colar. Mm. pero fuera de esas grandísimas plataformas, todos los demás o asentamos un poquito el tema legal y damos garantías a nuestros clientes y eso es un valor. Ya no es solo que te vayan a crujir si no cumples, sino que eso es un valor también, pues, de cara a nuestros clientes. Y bueno, pues, ¿qué, qué se me puede haber pasado que sea importante que consideres tú que hay que Yo creo estar? que es muy importante Mm, trabajar un poco el tema de la mentalidad de negocios, si tenemos una mentalidad cortoplacista de ir apagando fuegos o si preferimos generar y cimentar un negocio sobre bases sólidas en donde poder escalarlo con confianza y con tranquilidad. Creo que la madre de todas estas cuestiones al final pasa por una cuestión de mentalidad y toma de decisiones. El problema de muchos emprendedores, ¿no? Que nos lanzamos, se lanzan al mundo digital un poco como pollos sin cabeza, ¿no? Vamos haciendo cosas y luego ya se verá, ¿no? O los problemas cuando lleguen. Que esa es una mentalidad muy cortoplacista y letal en el emprendimiento, ¿no? Ya mm. si eso se verá, ya si eso se verá, sí significa el fin de tu negocio, significa que ya tienes un cataclismo, que ya tienes un Chernobyl y que se te puede saltar todo por los aires, pero no solamente con temas legales, con temas económicos, de falta de previsión, ¿no? De ir un poco matando moscas a cañonazos, de ir haciendo las cosas sin anticiparse. Yo creo que falla mucho, lo digo mucho en mis formaciones, la mentalidad de anticipación, anticiparnos a todo lo que puede salir mal y tener un plan de contingencias para decir, bueno, esto puede pasar, ser consciente de que esto puede pasar, analizar todos los riesgos a los que nos enfrentamos como emprendedores, no solamente legales, no solamente normativos, en términos de funcionamiento. O sea, si se cae esto, ¿qué plan? ¿Qué salida? ¿Qué plan de contingencias tengo para poder levantarme y no caerme con todo el mobiliario encima? Si simplemente nos hacemos estas preguntas antes de empezar,
nos vamos a dar cuenta de la cantidad de fisuras que puede presentar un negocio, de la cantidad de grietas por los que se nos puede colar un problema del que no seamos capaces de salir adelante y reflotar. Entonces, para ser emprendedores y trabajar en el mundo, en el mundo digital especialmente, tenemos que ser conscientes, tener muy, pero muy tasados todos los riesgos a los que nos podemos encontrar, crisis reputacional, que alguien te denuncia, porque estamos expuestos. Y al estar expuestos, no es como la ferretería que tengo abajo de casa, que al final lo van a ver los que pasan por delante y que son los mismos del barrio. Cuando estás en internet, es que te puede ver todo el mundo, o sea, el nivel de exposición es máximo. Y al tener un nivel de exposición de máximo, el nivel de riesgo se incrementa y se multiplica también. Entonces, no podemos, yo digo, en el mundo digital, o sea, no se puede ser un incauto motivado. O sea, no nos podemos dar el lujo de ser un incauto motivado, de pensar que todo nos va a salir de maravilla, que nadie se va a meter con nosotros, que nadie nos va a poner la cara colorado, que nadie nos va a denunciar, que nadie va a buscar ver cómo nos puede Incluso de pasar mala fe, maravilla. porque estamos hablando de que te puedes encontrar con gente, entre comillas, de buena fe, que dice, oye, que aquí no hay nadie detrás y te busca un problema. Pero también hay gente que te va a ir a buscar Hombre, y que te va a poner opiniones negativas y te va a ir, un cliente descontento es un sí. arma letal y lo Y a sé. veces que no son clientes, ni A siquiera. veces no son clientes, pero un cliente descontento y lo Sí. sé porque les pasa a todos mis clientes. O sea que me dicen, mira lo que me acaba de denunciar con esto. Claro, es que si tú no tienes fisuras, por muy descontento que esté el cliente, si tú los términos los tienes claros, si tienes un cumplimiento impecable, el cliente por mucho que amenace, no le das no tienes ningún punto, ningún fleco suelto de donde se pueda aprovechar para extorsionarte, ¿no? O para amenazarte o para asustarte. Entonces, claro, mis clientes, cuando alguien dice, te voy a denunciar, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, si tengo todo, si cumplo absolutamente con todo, si estoy informado correctamente, si tengo tus consentimientos para todo lo que he tratado, ¿denunciarme para qué? Entonces, creo que a veces se lo ponemos muy fácil a los que nos quieren hacer daño. Y hay gente que luego, claro, cuando ya tiene la denuncia, ¿y ahora cómo lo arreglo? Ya no lo puedes arreglar. O sea, el señor tiene una prueba muy clara de que has hecho algo que no debías con su información y ya te tiene, digamos, totalmente pillado. No tienes ninguna salida. Por eso creo que quería terminar esta entrevista Ujú, dejando este mensaje. Que en Internet, no, cuando nos lanzamos al mundo digital, no podemos ser unos primaveras. O sea, no podemos ser incautos motivados de todo me va a salir de maravilla, todo esto es el flower power, todos mis clientes van a ser excepcionales, todos me van a querer y van a estar contentísimos. Esto no va a pasar, esto ujú, no va a pasar. Te puede buscar tu competencia, un hater, al que no le guste tu cara, alguien que no le caigas bien, te puede buscar un marrón en cualquier momento y lo que no hay que hacer es darles excusas o ponérselo fácil ujú, para el que te pueda hacer daño, ¿no? ujú, ujú. Bueno, y cuéntanos un poco, bueno, pues a quién te diriges tú, aunque hemos hablado un poquito ya de, bueno, del tema a medida de las plantillas, ¿a quién te diriges tú fundamentalmente a la hora de hacer tu servicio? Pues a cualquier profesional o empresa que se esté lanzando o que ya esté lanzado en el mundo digital, que tenga un negocio digital, de lo que sea. Ujú, Desde una academia, una membresía o una tienda que quiera abrir un e-commerce, de pronto que quiera abrir un e-commerce online, un profesional que quiera ofrecer sus servicios a nivel digital, es decir, cualquier persona que se lance al mundo digital necesita tener todo esto atado. Ahora estoy trabajando con una profesional que se dedica al tema de Tai Chi desde hace muchísimos años y que está también promoviendo sus servicios también a nivel online y ella jamás imaginó que tuviera que cumplir con todas estas cosas y fue una de las que me dijo, ¿no? Son temas que el desconocimiento hace que uno no mida el nivel de riesgo y ahora que he hecho todo este proceso me doy cuenta, madre mía, de todos los riesgos que tenía en mi propio negocio que no había contemplado, ¿no? Porque claro, publicaba imágenes, publicaba testimonios, estaba haciendo grabaciones online, estaba publicando cosas en su web, recabando datos a través de WhatsApp de sus clientes, mandando ofertas. Me dice, yo no sabía que estaba haciendo tantas cosas mal, no tenía ni idea del problema que esto me podía generar como si me pusiera un cliente, ¿no? Un poco farruco. ujú, Y yo creo que esto es lo que le pasa a la mayoría de profesionales, ¿no? Que hagas lo que hagas,
es tener claro y ser consciente de que no lo puedes hacer de cualquier manera. Claro, la falta de conciencia sobre todo. O Exacto, sea, porque al final lo que pasa, bueno, igual que en otros puntos del emprendimiento, es que, bueno, uno se dedica a lo que sabe hacer, busca clientes, hace lo justo, hace las facturas y contrata a un gestor para los impuestos como mucho, y ya eso con es, eso parece que ya está todo el pescado vendido, ¿eh? Entonces tal dices, cual. pues no, pues no. Sobre todo si pretendes utilizar, digamos, las ventajas, porque son indudables, las ventajas de la economía digital, pues también tiene estos peajes, ¿no? O sea, igual que si pones un negocio físico, tienes otro tipo de licencias, de normativas y de cosas que cumplir, también el tema digital tiene también sus propias normativas y sus asuntos y sus temas que cumplir. Y Eso es, bueno, y algo así, bueno, ya nos has dejado aquí hechos polvo con todo lo que hay que hacer, ¿eh? Entonces, lo principal, lo fundamental es, bueno, ya he dicho antes que Marina es una especialista, pero es una súper especialista, ha trabajado con muchos de los mejores marketers de nuestro país y vendedores de cursos digitales y toda clase de negocios de todas clases, y ha visto mucho mundo. Entonces, por eso ha sido el tema de invitarla aquí y me gustaría saber dónde te pueden encontrar nuestros oyentes para que, bueno, si quieren darse una vuelta por tu blog, que cuentas muchísimas cosas súper interesantes sobre esto, o bueno, o hablar contigo, o contratarte. claro. ¿Mm? Sí, el blog fundamentalmente, Marina Broca, broca con doble c.com. Ujú, Además hay un test que es ¿cuánto de ilegal es tu web? Es un test que está fenomenal para quien no sepa cómo de legal tiene la web, es un test muy fácil de múltiple choice, o preguntas de sí o no, de responder y te da un percentil de ilegalidad. Y ujú, luego, bueno, te mando una serie de correos en donde explico cómo puedes ir subsanando todas esas cosas que tienes ilegales dentro de la web. Es un recurso muy fácil que recomiendo a todo que busque test de legalidad dentro de la web. Y luego por Twitter, que es un poco donde más me muevo, donde más activa estoy, igual que el LinkedIn, que estoy intentando ahora mismo reactivarlo un poquitito, que lo tiene un poco más muerta, pero bueno, donde más presente estoy es en Twitter con @marinabroca. Y nada, y encantadísima de poder contar este tipo de cosas, que no se haga bola, que lo mm, importante es que se soluciona de una manera muy fácil, mucho más sencilla de la que creemos. mm. Tú misma has sido una de las principales de estas referentes que hablabas antes, estos referentes en el mundo digital, que han trabajado conmigo desde el principio y, Ujú. y sabes que lo complicado es ponerse, ¿no? Lo que más cuesta es tomar la Hombre, decisión y ponerse. hasta que la gente de verdad no aterriza las complicaciones que puede tener, o sea, no las complicaciones, sino que realmente hay unas cuantas líneas que son fundamentales e imprescindibles. Una de ellas es, bueno, porque el cumplimiento normativo te protege y protege a tus clientes y te da buena reputación, que eso es muy importante. Pero que cuando se empieza hay cosas que se desprecian. Se desprecia tener una buena gestión de impuestos, que hay veces que la gente tiene unos líos con las gestorías tremendos porque se apuntan a cualquier cosa online que te hace tres cosas y luego tienen las multas y demás. No consideran importante mirarse las cuentas tranquilamente, no consideran una serie de temas y entonces, bueno, hay que informarse un poquito antes de empezar y luego cuando ya se está intentando escalar la actividad o sobre todo ahora después de la pandemia que tanta gente se ha metido en el online, pues hombre, mirar cuánto de ilegal estamos siempre va a ser muy conveniente. Sí, desde luego. Anticiparnos, anticiparnos. Anticiparnos, Y anticiparnos. no ser Bueno, unos lilas, que digo, para que todo el mundo lo entienda, no podemos ser unos lilas en Internet. sí, No podemos ser para que los ir problemas con el nos... lirio en la mano, ¿no? Es lo que Sí, dice el lirio en la mano. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Eh, me, me gustaría que os fuera muy útil esta estupenda charla emprendedora. Y bueno, hasta la próxima. Adiós, Marina, y gracias. gracias. Un abrazo. Adiós, adiós.